oblicuo para que no interfieran en el tratamiento que vamos a realizar. El femtosegundo nos permite realizar colgajos ovales, nos permite hacer colgajos más delgados de 90 micras, de 100 micras, que son mucho más reproducibles, como bien hablaba la doctora anteriormente. Podemos hacer el side cut o los bordes a 90 o invertidos. Eso permite que el flap tenga mayor estabilidad y que haya menos riesgos de que se desplace en las primeras horas después de la cirugía. Aunque cuando son colgajos muy delgados, de 90 micras, pues generalmente es mejor hacerlo en un ángulo de 90, porque ya cuando son tan delgaditos es difícil que tenga hacerlos invertidos. En cuanto a la PRK, pues tenemos varias posibilidades para utilizar al paciente. Podemos hacerlo en forma mecánica, como con el brush que nos enseñaba la doctora. Yo lo he utilizado, pero el paciente a veces mueve el ojo y no es tan fácil de utilizarlo. El alcohol, que es con lo que lo empezamos a hacer y que hoy en día muchos seguimos utilizándolo, y la PTK. La PTK es quitar el epitelio con el láser. Sin embargo, dependiendo del láser, por ejemplo, el láser de Alcon, el 500, nos va a producir un poquito de miopía, y láseres antiguos como el Vizix más bien nos producían un poquito de hipermetropía. Se supone que la PTK no tiene un efecto refractivo, porque debería de conservar la relación que hay entre la cara anterior y la cara posterior de la córnea. Sin embargo, sí, algunos láseres inducen un poquito de miopía o hipermetropía, y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer los nomogramas. Y el problema es que no siempre inducen lo mismo, entonces por eso yo prefiero seguir haciendo con el alcohol. Cualquiera de las tres formas que haga uno para quitar el epitelio, pues, como bien explicaban en la charla anterior, uno de los principales problemas es la lenta recuperación y el dolor los primeros días. Sabemos que el epitelio va a ir cerrando en forma centrípeta, aunque generalmente no es completamente simétrico. Generalmente se van haciendo como unas placas que van cerrando, y el problema es que muchas veces cierra justo en el eje visual. Cuando cierra en el eje visual, podemos tener una irregularidad en el epitelio que puede inducir al paciente miopía o astigmatismo, y eso también produce que los pacientes tengan una recuperación visual lenta, y muchas veces los pacientes pueden tener un cilindro o estar ligeramente miope los primeros días o incluso a veces semanas, por este efecto del epitelio que cierra muy cerca del eje visual. Una alternativa muy buena para evitar que el epitelio cierre justo en el eje visual es utilizar marcadores como el marcador de Pastel de Robin, que tiene una forma como una pera, y eso va a hacer que cuando cierre el epitelio no cierre justo en el eje visual, sino que cierre un poquito excéntrico. Entonces, al cerrar un poquito temporal, lo ideal es colocarlo en forma temporal, el paciente va a tener una recuperación visual más rápida. Y creo que esto es un buen consejo para los que hacemos PRK con el alcohol. Creo que utilizar ese tipo de marcadores les puede ayudar a tener una recuperación más rápida, y un paciente que se pueda recuperar más rápido a sus funciones o a su trabajo. Es lo mismo que usar un marcador normal. Se coloca el alcohol, se desepiteliza, y vamos a tener esa forma como de pera que va a permitir que el epitelio vaya cerrando y que quede el centro de donde epiteliza lejos del eje visual. Aquí podemos ver el aspecto del día siguiente, a los 2 días y a los 3-4 días, y vemos que tiende a cerrar no cerca del eje visual, sino que excéntrico. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los resultados en los pacientes presbitas? Teníamos un grupo de pacientes entre los 42 y 52 años que no podíamos ofrecerles mucho, sobre todo cuando eran pacientes hipermétropes o hemétropes, sobre todo pacientes hemétropes. Los pacientes miopes les podíamos ofrecer monovisión, que creo que es con los que funciona mejor. Un paciente miope, tipo corregir el ojo no dominante. Pero un paciente que está acostumbrado a ver muy bien, un paciente hemétrope, sacrificar la visión de lejos generalmente pues, lo resienten mucho. Un paciente cuesta mucho, un paciente hemétrope que realmente tolere la monovisión. Hay quienes están trabajando con el factor Q, con el excimer láser, el Presbylassic, que cada vez creo que es menos popular. Yo tuve la oportunidad con el doctor Tamayo, con el Vizix, de hacer hace unos 6-7 años casos de Presbylassic,
y realmente se convierten en un problema a la hora de retocarlos, o si el paciente desarrolla una catarata, luego calcular un lente intraocular en una córnea multifocal es realmente todo un desafío. Creo que no es tal vez el mejor método para corregir la presbicia. Tenemos los lentes multifocales, pero evidentemente esto lo ideal es en pacientes que ya tengan un desprendimiento del vitrio o que sean mayores de 52, 55 años. Ayer nos hablaban del desprendimiento de retina en pacientes pseudofacos y eso es lo que queremos evitar, sobre todo en pacientes jóvenes. Y tenemos la posibilidad de los inlays. Los inlays son una idea que es básicamente el doctor Barraquer, fue el primero en implantar un lente dentro de la córnea en 1949, pero dado a los materiales y a las complicaciones que se presentaron, pues fue abandonado rápidamente. Hoy en día tenemos 3 tipos de inlays. Los 3 funcionan de forma diferente. Tenemos un inlay que funciona con un efecto de adicionar tejido en el centro de la córnea, que va a ser una córnea hiperprolata, como haciendo una pequeña, aumentando la curvatura central de la córnea para aumentar su poder y que el paciente pueda ver de cerca. Tenemos el de presbia, el FlexiView, que es como un lente de contacto, básicamente es un lente con poder. Tiene una desventaja que el paciente, conforme pasa el tiempo y su presbicia va empeorando, pues va a requerir de que ese lentículo se retire y se coloque uno con mayor poder. Y tenemos el cambio, el de AcuFocus, que es básicamente tiene un efecto estereopeico, lo que tiene la ventaja de que con el tiempo no va a perder efecto y no es necesario cambiarlo al pasar del tiempo. Yo tuve la experiencia de utilizar el presbia, que es un lente de 3.2 milímetros de diámetro, es un lente con poder. Este lente empezamos a implantar, este es el señor que lo desarrolló, Vladimir, y empezamos a colocarlo con el intralace, colocando una máscara y haciendo un bolsillo que por hacerlo con una máscara no podíamos desplazarlo, entonces había que hacerlo un poquito más grande para permitir colocarlo de una forma adecuada, centrada con el eje visual del paciente. El instrumental que había en esa época, hace 3-4 años, no era el ideal, había que colocarlo en un líquido sobre una platina de metal y habían algunas veces restos metálicos que podían quedar en la córnea y eso inducía inflamación y tuve 2 casos de pacientes con Hayes. Además, el instrumental para implantar un lente tan fino era un poquito rudimentario y creo que no era tal vez el ideal en ese momento. Y operamos cerca de 23 pacientes, de los cuales con el tiempo tuve que explantar varios, por lo cual con el tiempo fui abandonando este inlay. Aquí podemos ver el aspecto al día siguiente, después de unos días, el aspecto del inlay, que básicamente es un pequeño lente de contacto dentro de la córnea. Tengo pacientes que ya tienen 3 años de operados y ya he tenido que explantarlos porque ya el poder no es suficiente para que el paciente esté cómodo leyendo, entonces habría que cambiarlo por otro y creo que eso lo hace poco práctico. Y como les comentaba, algunas veces habían pequeñas partículas de metal que pueden inducir un haze que hacían que fuera necesario retirar el implante. Es un lente con poder y que es completo, a diferencia del Cambra, que el centro es un orificio que no tiene, que es un orificio completo. Entonces, si se produce un haze, este sí afecta el eje visual. Afortunadamente son fáciles de explantar. Aquí vemos cómo se explanta, se identifica la zona donde se hizo el bolsillo y con un Sinskey o un Sinskey invertido como el que usamos para colocar los anillos transformales, pues podemos tomar el lente y retirarlo de forma muy sencilla. Entonces este es el FlexiView, el presbia. A pesar de que dejé de utilizarlo, hace algunos años tuve la oportunidad también de utilizar el Cambra en sus fases iniciales. Uno de los problemas que tenía era que se hacía un colgajo, como un LASIK, se colocaba el inlay y luego se ponía el colgajo en su lugar, pero podía desplazarse. Entonces creo que esas eran las limitaciones que tenía. Este es el 4º modelo que han hecho de este inlay
y lo han ido mejorando. Hoy en día tiene un montón de microperforaciones que van a permitir el paso de nutrientes a través de él, para nutrientes para la córnea. Es un dispositivo que tiene un diámetro de 3.8 milímetros con una perforación central de 1.6. Esto es un hueco o un agujero. Mide solo 5 micras de grosor. Tiene 8.400 perforaciones hechas en forma aleatoria con un láser, lo que va a permitir el paso de nutrientes, y se implanta a 200 micras, produciendo un efecto estelopeico. Es ideal para pacientes ligeramente miopes o pacientes emétropes. Se coloca en el ojo no dominante, no tiene poder, lo que nos va a permitir dejarlo muchos años. Incluso si el paciente desarrolla una catarata, se puede implantar un lente monofocal dejándolo ligeramente miope y sigue teniendo un buen efecto para la visión cercana. Otra gran ventaja que tiene este inlay sobre nosotros es que no afecta la visión de lejos. Al tener el paciente un efecto estenopeico y básicamente es emétrope o ligeramente miope, la visión de lejos sigue siendo 20-20, 20-25 y no se afecta tanto como con los otros. Tiene un mecanismo, funciona muy similar a una cámara, al obturador de una cámara. Entre más pequeño es el orificio o la apertura del obturador, va a tener una mayor profundidad de foco. Entre más grande, pues va a tener una menor profundidad de foco. Esta es una fotografía del Dr. Jack Holliday, donde él simula una pupila de 4 milímetros y una de 1.6 milímetros, y la de 4 milímetros alcanza solamente a enfocar 2 de estas láminas, y con una pupila de 1.6 milímetros alcanza a enfocar 13 de estas láminas, lo cual aumenta muchísimo la profundidad de foco del paciente. Se implanta en el ojo no dominante, se puede combinar con la SIG, se puede hacer primero la SIG y luego implantar el Cambra, o se puede hacer al mismo tiempo, en forma simultánea. El doctor Tomita tiene mucha experiencia haciéndolo en forma simultánea. Cuando tenemos pacientes ligeramente hipermétropes, lo ideal es tratar de hacerles un excimer láser o un LASIK y dejarlo ligeramente miope el ojo no dominante, de 0.50 a 0.75. Como se le va a poner el estenopeico, el paciente de lejos va a tener una visión muy buena, pero esto le va a permitir un rango de foco o una profundidad mucho mayor y va a aumentar mucho el grado de satisfacción del paciente. Creo que lo que justifica iniciar a colocar estos inlays básicamente son estos dos avances, que es el poder hacer el pocket o el bolsillo con el femtosegundo, y un equipo que se llama un AcuTarget, que vamos a ver a continuación, que es un aberrómetro. El IntraLace tiene un software para colocar el Cambra, para colocar inlays, y entonces vamos a poder colocarlos haciendo un pocket más pequeño, ya no utilizando una máscara como se hacía anteriormente. Se marca con el reflejo de Purkinje o con el eje visual del paciente. Se lleva el paciente al láser, en este caso el IntraLace. Se puede centrar el pocket con la marca que hicimos. El software permite desplazarlo de tal forma que el pocket va a ser bastante ajustado, y luego colocamos al paciente en el microscopio, identificamos dónde se hizo la abertura de este bolsillo. Lo ideal es hacerlo a 9 milímetros o más para no inducir astigmatismo. Se diseca este bolsillo y luego se implanta este dispositivo a 200 micras. Generalmente aquí vamos a ver cómo se implanta. Levantamos un poquito el borde del bolsillo. Recordemos que mide 5 micras de grosor, es sumamente delgadito. Cuando se implanta nos pasamos un poquito, porque a la hora de sacar la pinza siempre se va a devolver un poco, entonces se pasa un poco. A la hora de irlo sacando se va a devolver un poquito y ya va a quedar centrado. Y es un procedimiento rápido y relativamente sencillo. El AcuTarget es una especie de aberrómetro que nos va a ayudar a medir la calidad de la visión del paciente. No es en forma subjetiva, sino que es objetiva. Nos ayuda a identificar el eje visual del paciente antes de la cirugía para determinar dónde vamos a colocar el inlay,
y nos ayuda a verlo después de la cirugía si está bien implantado o si hay que hacer algún recolocamiento o si hay que desplazarlo ligeramente. Este equipo nos mide la dispersión de la luz. Este es un paciente de 49 años, donde vemos el ojo no operado y el ojo operado. En el ojo no operado vemos que conforme se le acerca una imagen al paciente, la calidad de la imagen es muy mala, y en el ojo operado pues vemos que la calidad de la imagen es bastante buena, hasta un 2.5 de atenuación. El grado de satisfacción es alto, 95% de los pacientes están satisfechos a un año, solo un 2% tienen que utilizar lentes de forma seguida y un 6% utilizan lentes en forma ocasional. Igual, hay algunos casos que hay que explantar. Creo que una de las ventajas de este inlay sobre los otros es que al ser el centro un orificio, que no es un orificio verdadero, el eje visual no se va a comprometer en caso de que hubiera alguna opacificación o algún haze. Generalmente el paciente, una vez que se explanta, tiene una córnea clara y se le puede hacer otro procedimiento diferente. Las razones de explantarlo, algunas veces puede ser por la agudeza visual, puede ser porque el paciente no se adapte, puede ser porque tenga alguna patología en la retina que requiera que se explante, por ejemplo que requiera una vitrectomía y se tenga que explantar el implante para tener una buena visualización de la retina. Pero en general el porcentaje a nivel mundial de explantes es de 1.2%, es realmente muy bajo. Con los Presbia yo tuve un porcentaje de explantes que era casi del 50%, entonces un 1% es sumamente bajo. La gran ventaja de este dispositivo creo que es que con el tiempo, al ser un efecto estetoscópico, con el tiempo no va a perder poder, no va a perder su efecto y el paciente conserva una buena agudeza visual tanto lejos como de cerca, comparándolo con el deterioro normal que se va a sufrir al aumentar la presbicia con el tiempo. Y básicamente eso es lo que les quería comentar en cuanto a ciclo refractivo. Muchas gracias. La doctora Claudia Francesconi va a presentarnos el tema tratamiento de la presbicia en la perspectiva del paciente. Sí. Entonces vamos a presentar ablación personalizada versus ablación optimizada. Gracias. Disculpe si mi portuñol no es muy bueno, pero van a me oír bastante hoy, entonces disculpe si se hace mal al oído, pero vamos a intentar. Entonces vamos a hablar ahora de ablación personalizada versus optimizada. Lo que sabemos es que las ablaciones convencionales de casi todos los aparatos, ellos van a inducir una aberración, porque van a tratar solamente el polinomio de segunda orden, que son las aberraciones esféricas y cilíndricas. Entonces van a tratar solamente corrección de miopía, hipermetropia y astigmatismo. Entonces ellos acaban induciendo una aberración de alta orden y con esto disminuyen la calidad de la imagen. Entonces, los tratamientos convencionales de casi todos los láseres, ellos van a inducir esta aberración y en general lo que causa es que hay una baja de la agudeza visual o de la calidad de la agudeza visual. Entonces, lo que tenemos que observar es, para indicar un tratamiento convencional, que él tenga una aberración más baja de 0.3 micra, porque como ya vamos a inducir una aberración, si él ya tiene una aberración más alta, más grande que esto, va a tener una baja de calidad visual muy grande. Y también tenemos que tomar el cuidado de observar el diámetro pupilar, porque si inducimos mucha aberración y en un paciente que tiene la pupila muy grande, él va a tener muchas quejas por la noche. Esto era un ejemplo de un paciente que tenía ya en el preoperatorio una aberración esférica de 0.3
30, más o menos. Y después del tratamiento convencional, la aberración esférica aumentó como 0.8 casi. Entonces, la calidad visual en este paciente es muy baja. ¿Y por qué las ablaciones convencionales inducen estas aberraciones? Porque casi todos los láseres, cuando hablan la córnea, hablan con el feixe que viene perpendicular a la córnea. Entonces, cuando habla la córnea que está abajo del feixe, él va a estar bien perpendicular y bien redondo como se debe ser. Pero cuando va a la periferia, estos tratamientos son todavía emitidos perpendiculares, pero como la córnea es más curva en la periferia, más plana en la periferia, la ablación acaba siendo oblicua y con esto hay una pérdida de la ablación acá en la periferia. Entonces tienen una ablación más corta, menor en estas situaciones. Con esto lo que observamos es que con los tratamientos convencionales hay un cambio muy grande de la biomecánica de la córnea, porque hay un aplanamiento del centro y un encurvamiento en la periferia, que lo que vemos con el tratamiento acá. Entonces la córnea es una córnea preablación que tiene un encurvamiento en toda la córnea y después de la ablación hay un aplanamiento del centro y un aplanamiento más chiquito en la periferia, dando la sensación que ocurrió un encurvamiento de esa periferia. Y con esto lleva una inducción de las aberraciones esféricas. Y con esto, cuando tiene aberración, acabamos teniendo una pérdida de la agudeza visual y una pérdida de la calidad en los tratamientos convencionales, pero con las personalizadas tenemos una mejor calidad visual y una disminución de la aberración. No iremos inducir aberración y ni tampoco vamos a conseguimos disminuir las aberraciones que ya existen. Entonces, cuando comparamos los láseres más antiguos, cuando comparamos la personalizada con la convencional de ellos, lo que observamos es un aumento de las aberraciones esféricas en el tratamiento convencional y menos en las personalizadas. Eso a los 3 meses y también a los 6 meses, siempre con los convencionales induciendo más aberraciones. Y esto es un paciente que hicimos un tratamiento con la personalizada y podemos ver una disminución de la aberración total en los 3 meses y 6 meses. Y cuando comparamos pacientes, un ojo personalizado y un ojo convencional, podemos ver que en el personalizado hay una disminución de las aberraciones y una convencional, una inducción de las aberraciones. Y estos, cuando vamos a la literatura, es siempre lo mismo. Tratamiento convencional, esto por ejemplo, tiene un aumento de 78% en la aberración de alta orden, la convencional.